Entonces, empezamos con la parte de programación orientada a objetos. Em, esto, Arqui, ¿dónde es Arqui? Ya, digamos que tenemos normalmente nosotros programación funcional, que es código que escribimos de arriba para abajo. Ya, el compilador siempre lo lee de arriba para abajo. Por ejemplo, cuando hacen mundo, etc. Es lo normal, ¿no? Código de arriba para abajo. Y lee instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Eso es lo normal. Ahora, el siguiente paso o etapa de nivel es programación funcional, que es que ustedes dividen el código en funciones. Quiere decir que, por ejemplo, tengo función 1, acá tengo función 2, y luego tengo el código principal, ¿no? Y el código principal ya se lee en partes, 1, 2, 3, por líneas de código. Pero este código, por ejemplo, en la línea 2, yo puedo llamar a la función 2. En la línea 1 puedo llamar a la función 1. Y en la línea 3 puedo volver a llamar a la función 1. Entonces, esto es lo que es programación funcional, ¿no? Yo puedo llamar en cualquier momento y cuantas veces quiera una misma función. Quiere decir que este código me va a servir para ahorrar espacio, línea de código, ordenar. Entonces, es mucho más entendible la programación funcional, que es esto, que esto, ya que se lo todo de un saco. Eso es lo que han visto hasta ahora. Ahora, la siguiente etapa es la programación orientada a objetos, que si bien es casi igual que la programación funcional, tiene un aspecto interesante, que es que yo puedo separar varias funciones, acá función 1, función 2, función 3, en una misma clase. Puedo hacer, por ejemplo, esta clase es clase 1, la misma, objeto 1. Esta va a ser clase 2, objeto 2. Función 1, función 2, igual función 3, ¿no? Y en mi código, 1, 2 y 3, yo puedo decir, por ejemplo, que esta sea que utilice clase con números naturales y esta que utilice clase solamente con string. Bueno, yo abro un programa. Ya hice mis dos objetos, ¿no? Previamente. Tengo un programa y digo, bueno, yo quiero utilizar solamente clase con números enteros o números naturales. No me sirve para nada en el programa que voy a hacer yo, utilizar el número, perdón, cadena. Entonces, digo, simplemente voy a llamar o voy a utilizar en este programa a la clase natural. Y entonces mi código digo, ya, voy a llamar a la clase 1, punto, la función 1. Y voy a llamar, por ejemplo, ya voy a llamar a la clase 1. Y ahora voy a llamar a la función 2. Luego puedo llamar de nuevo clase 1, punto, función 1. Ya, ese a grandes rasgos lo que nos sirve un objeto. Para agarrar funciones, encapsularlas, se puede decir, encapsularlas en un mismo objeto o clase. Y ya después en el código llamarlo, en este programa, por ejemplo. A ver, otro ejemplo. Tengo otro programa que voy a utilizar solamente la clase cadena, porque no me interesa usar por X motivo, ¿no? X y Z motivo la clase número entero. Tengo mi línea de código y voy a decir, ya solamente voy a utilizar la clase cadena. Entonces agarro y utilizo, voy a decirle al programa, voy a utilizar la clase cadena que ya he programado con anteriores. Voy a decir, ya, clase 2, punto, la función 1, la utilizo, clase 2, punto, la función 2, y así puedo ir llamando a las funciones que yo quiero. ¿Ya? Y también puedo utilizar ambas, ¿no? Puedo hacer otro código que también utilice ambas. O puedo decir, por ejemplo, acá, quiero utilizar también la clase 1 al mismo tiempo. Entonces, acá voy a decir, ya voy a utilizar por último clase 1, punto, función 1.
Pueden tener el mismo nombre si se dan cuenta la función, pero las clases son diferentes. ¿Y qué lo define? Este, el nombre de la clase como antecesor, ¿no? Clase 2 punto función 1, clase 1 punto función 1. Así a grandes rasgos. ¿Hasta ahí se entiende más o menos cómo es el encapsulamiento de las clases? ¿O para qué nos sirve? Pues esto es a nivel de código. ¿Cuál es la utilidad? ¿No? La primera utilidad que tiene, como herramienta. Quiere decir que nos puede servir como una caja de herramientas que guarda funciones. ¿Ya? Hasta ahí se entiende bien. Porque esta es la, como decir, primera definición. Vamos a ver otra definición ahorita. Ya. Entonces, esa sería la primera definición de un objeto o una clase. La segunda definición, que es la más correcta, que es un nuevo tipo de dato o tipo de dato abstracto, ya sea del mundo real o imaginario. Por ejemplo, una clase del mundo real puede ser la clase auto, ¿no? Auto. Entonces, imaginémonos que yo tengo una clase auto. Ahora, una clase o un objeto tiene ciertas características. Estas características son atributos privados y atributos públicos. ¿Ya? Tengo atributos privados. No sé si lo hayan visto. Acá, private. Y atributos que son públicos. Público. Ya. En atributos privados son, por ejemplo, esto es una clase del mundo real. Ya no es abstracto. Quiere decir que literalmente es una clase que representa algún objeto del mundo real, que es un auto. ¿Ya? A ver, voy a intentar dibujar un auto. Más o menos. Se acercó bastante ya. A ver, ¿qué atributos privados puede tener el auto? O un auto. A ver, dígame. Un auto cualquiera, por ejemplo. ¿Cuál es algo en común que todos los autos tienen? Color, Ya alguien dijo marca, está bien. Un auto puede tener marca, puede tener color, puede ser rojo, puede ser blanco, puede ser de cualquier otro color, ¿no? Puede tener placa, ¿no? Motor igual Wender. Mm, algo un poco más, o sea, sí contaría, pero algo un poco más fácil de identificar que Motorola. Número de puertas, cualquier otro atributo que tenga, ¿no? Pero ya vamos con estos tres, marca, color y placa, como atributos privados. Ahora, em, esto es algo que pueden tener en común varios autos. Y como atributo público, son las cosas que el auto puede hacer, uno, y otro, el acceso a los atributos privados. Por ejemplo, existe algo en las clases que se llaman get y set. Get, get y set. Esto lo van a ver en todas las clases. Get y set. Get significa obtener y set significa poner, ¿no? Entonces get es para obtener, por ejemplo, la función get marca. Esto me va a volver la marca del vehículo o del auto. Y set marca me va a servir para poner la marca del vehículo, set marca, ¿no? Get color, por ejemplo, me va a servir, es una función, ¿ya? Get es una función que me devuelve el color del auto. Y set es un procedimiento que lo que hace es poner el color al auto o definir. También lo mismo con get placa, me devuelve la placa, es una función que me devuelve la placa.
y set placa, un procedimiento que me pone el número de la placa o el conjunto de caracteres. Ahora, aparte de los get y set, una clase tiene procedimientos y funciones extras, ¿no? O características de la clase. Estos pueden ser, por ejemplo, del auto. Veamos el ejemplo del auto. ¿Qué puede hacer el auto? Aparte de los get y set, que esto por defecto tiene. Otra cosa que tiene sí o sí una clase en los atributos públicos es el constructor y destructor, pero eso vamos a ver constructor. Constructor. ¿Se acuerdan que les dije que existe el get y set, no? El get y set sirve para poner o definir, por ejemplo, la marca, el color, la placa, o obtener. Pero cuando yo inicializo una clase auto, por ejemplo, creo un auto, ¿ya? Eso es el constructor, creo un auto. Yo tengo que definirlo ya con una marca, con un color y con una placa. O sea, el auto ya no lo voy a hacer desde cero, sino que lo construyo, ¿no? Le voy a decir, ah, ya tiene este color, tiene esta marca y tiene esta placa. Entonces, el constructor es el que construye. Quiere decir, cuando yo creo un auto, le defino su marca, le defino su placa y le defino su color. Para eso me sirve el constructor. O sea, define como tal vez como decirlo, define los atributos privados de una clase o inicializa los atributos privados de una clase. Eso es lo que hace un constructor. Ahora, como clase, un auto tiene atributos propios, ¿no? Perdón, métodos y funciones propias. Estos, ¿cuáles son? Puede ser, por ejemplo, encender. ¿Ya? Un auto se puede encender. Encender. ¿Qué más puede hacer un auto? A ver. Ujú. ¿Mm? Se Moverse. puede mover. Se puede mover, ¿no? Entonces, puede moverse. Detener. Detener. Exacto. Ya, eso es en el caso de una clase auto, que es del mundo real. Es un poco más fácil de entender una clase que existe, ¿no? O sea, de un objeto que sí existe. Entonces, esto es el caso de una clase auto. ¿Ya? Se puede utilizar, por ejemplo, en los juegos. Cuando yo voy a programar un juego, yo literalmente tengo que programar una clase auto. Entonces puedo decir, ya cuando llamo al código, voy a poner un ejemplo bien práctico, voy a decir, voy a crear dos autos, porque para esto me sirve la clase, ¿no? Porque yo quiero utilizar, por ejemplo, auto 1 y auto 2. Imagínense si yo tuviera que programar desde línea por línea, todo esto. ¿Cuántas veces lo tendría que hacer si es que tuviera que poner dos autos? Dos veces, ¿no? Y si tuviera que poner tres autos, los tengo que programar tres veces. Si tuviera que poner cuatro o cinco N autos, N veces programo, ¿no? Entonces, para eso me sirve la programación orientada a objetos. Para programar una vez y desde ese mismo código utilizarlo N veces. Entonces yo puedo utilizar o construir N autos. Por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo un juego de carrera, ¿ya? Y quiero decir, quiero que mi juego esté en dos autos. Quiero construir dos autos. Pero ya yo tengo la clase auto. Este va a ser como mi herramienta, ¿no? Mi objeto. Objeto auto. Lo que voy a decir es decir auto es un nuevo tipo de dato. Ya, es un nuevo tipo de dato. Hasta ahora ustedes han utilizado integer como tipo de dato, boolean, string como tipo de dato. Entonces, ustedes acaban de crear un nuevo tipo de dato que se llama auto. Entonces, yo puedo definir auto A como una variable. Va a ser el auto 1. ¿Ya? Y voy a definir el auto 2, que es de tipo auto, como auto 2. Ya, hasta ahí me entienden, ¿no? Acabo de crear dos autos en código.
O cómo era en Visual. En Visual es, mm, es dim, ¿no? Dim, lo mismo que tenga dim auto A1. O dim A1 de tipo auto. Entonces, este auto es como si ustedes acaban de crear un nuevo tipo de dato. Ya. Entonces, a este auto 1, voy a decir A1 va a ser igual a new. Ese es el constructor, ¿ya? Acá estoy llamando al constructor. A new auto. Y acá entre paréntesis le defino sus atributos, que va a ser este color, marca y placa. Digamos que va a ser un auto, voy a poner con color acá, un auto azul. De placa, ya no importa la placa, pues, auto azul. Y acá el auto 2 va a ser igual a new auto, ¿no? Y este va a ser de color rojo. Ya este va a ser un auto de color rojo. Y en el código voy a decir, ya el auto 1 se va a mover, punto. ¿Se acuerdan que puedo llamar así, ¿no? A1 punto a la función. Voy a decir que se encienda. Y voy a decir, ya el auto 2 también quiero que se encienda. Independientemente uno de otro, le estoy llamando al auto 1 encendete. Auto 2 encendete. ¿Qué más puedo hacer? A ver. Digamos que yo por X, Z razón quiero mostrar el color del auto 1. Entonces, en un string, ¿ya? String, S es igual a auto 1. Quiero get color. Para eso me sirve el get color, ¿no? Si yo quisiera cambiar el color del auto 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, a ver si me van entendiendo. Si yo quisiera cambiar el color del auto 1, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿O cómo lo tendría que llamar acá? ¿Alguna idea? Hep, usaríamos hep. Set. Get es para obtener el color. Set es para poner. Entonces, si yo quisiera cambiarle el color, por ejemplo, diría A1, que es el auto 1, punto, set color. Y acá le cambio entre paréntesis y acá le pongo un nuevo color, por ejemplo, negro, ¿no? Entonces, así más o menos funciona la clase. ¿Ya? Si yo quiero empezar a... Pues esto es el ejemplo de auto, ¿no? Por ejemplo, en un juego, esto pasa en realidad, ¿no? Así se programa. Entonces, cuando yo quiero programar un juego, programo la clase auto, le digo, ya, obviamente con muchos más atributos, ¿no? Que solo esto. Va a tener la posición, si estoy trabajando en 2D o en 3D, por ejemplo, si trabajo en 2D, solo va a tener X y Y. Si trabajo en el espacio, va a tener X, Y, Z para saber la posición. Pero eso es asunto de programación gráfica, sí es que lo van a ver en informática. Sistemas igual lo van a... Deberían verlo este semestre. Eh, Algunos docentes les hacen programar juegos, pero creo que Moyo no. No sé. Ya. ¿Hasta ahí la entienden, más o menos? Para empezar con un poco más complicado, una clase un poco más complicada que esta. ¿O alguna pregunta? ¿O hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí se entiende? Sería bueno que me respondan cualquier cosa, por favor. Sí, está bien, vamos Sí, bien. se entiende. Se Ya. entiende. Entonces, vamos con una clase un poco más abstracta, pero tampoco que sea tan imposible de entender. Em, una clase, por ejemplo, algo abstracta, es la cola de un banco, o la cola de la cola del supermercado. No, tal vez eso sea un poco más complicado. Eso sería como una clase de vector. Ya, vamos a ver la clase de número natural,
para no complicarlo y seguir el avance. La clase N natural. Una pregunta, ¿Sí? es que yo tengo que ir a trabajar, me están llamando. ¿Será que la clase lo puede grabar y poner en el grupo de WhatsApp? Claro, la estoy grabando ahora mismo. No, no te preocupes. La voy a subir Ah, después. y otra pregunta, compañero, para esta clase, ¿qué programa lo que se ocupa? La verdad no sé mucho y quisiera saber Visual. qué. Yo estoy utilizando Visual Studio 2019. ¿Ya? Acá vamos a ver el código. Yo igual lo voy a subir a GitHub. ¿Saben usar GitHub o todavía no? Si no saben, igual les voy a enseñar en una de las clases algo rápido. No, no sé. Ya, ya entonces les voy a enseñar GitHub. Por ejemplo, acá tengo del semestre pasado, programación 1. Acá tengo todas las clases que hicieron el semestre pasado. Ahorita les voy a mostrar. O sea, va a ser en un mismo proyecto utilizar las clases, ya que acabamos de ver que en un mismo proyecto, acá no, acá acabamos de ver que podemos utilizar varias clases dentro de un mismo código. Entonces es lo que hacemos acá. Acá, por ejemplo, tengo la clase matriz, tengo la clase número entero y tengo la clase vector. Y acá tengo en diferentes formularios, tengo el formulario em, que me dice, ya, acá voy a utilizar vectores, parcial, matrices, todo en un mismo proyecto. Así lo vamos a ver ya. Entonces, siempre lo voy a ir subiendo a GitHub, actualizando lo de cada clase. Obviamente no creo que sea este mismo proyecto, voy a hacer otro. Y así que, andando más. Ya, gracias. Una pregunta más. Sí. La materia, ¿qué es el libro para el autor o algo de programación, no? Aconsejable. Mm, La verdad que no hay un libro como tal o sea, si te pongo a leer un libro, eh, va a ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, sería estructura de datos, cualquier estructura de datos que es lo más parecido a programación 1 en el mundo real. Pero no te recomiendo, mejor aprenderlo de aquí o del docente o de mí, ya porque el nivel que manejamos acá todavía es un poco bajo. Ok, gracias, compañero. Ya. De todas maneras voy a subir el link a mi canal de YouTube, que ahí están todos los videos del semestre pasado y semestre pasado de programación 1 para que puedan revisarlo. Ok, ¿Ya? gracias, compañero. Ya. Tenga buen día. Buen día. Bueno, seguimos. Ya saben que vamos a utilizar Visual Studio 2019 o el ingeniero creo que utiliza en 2015. Da igual en realidad. Yo les recomiendo la última versión porque obviamente lo más actualizada es lo mejor. Ya, hacíamos que el ejemplo sería número natural o la clase natural. Ya, tengo la clase de número natural. Acá. Esto ya no es del mundo real. ¿Por qué? Porque normalmente no vemos una clase de números naturales en el mundo real. Es algo más abstracto. Pero una clase nos dice la definición que es un objeto definido ya sea del mundo real o abstracto. Entonces ya tengo mi clase natural. ¿Qué atributos puede tener una clase número natural? A ver, ¿alguna idea? Ya, va a tener n, se va a llamar número si quieren verlo. Número. Y el tipo de dato que va a tener es integer. O puede ser real, o puede ser float, integer, ¿no? Int, le vamos a poner. Antes que nada, esto tiene que tener atributos privados o públicos. Entonces va a ser sus atributos private. Como private va a tener el número.
porque es una clase número natural. Tiene que tener el número, ¿no? Y este número va a ser de tipo íntegro. Íntegro. Ya, ese es el único atributo que va a tener privado. Ahora, en público, a ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que tiene una clase con método público? Lo acabo de decir hace rato. El mismo ejemplo del auto. ¿Qué es lo que tenía el auto en público? Las El de cosas que head, hacía. el head, el set, pues Ajá. Get, get, pero antes el get y set, ¿qué tenía? El constructor, constructor, constructor. ¿no? Exacto. O sea, eso va para todito. Sí, para todas las clases tiene un Ah, constructor. Porque este es el que va a construir la clase, quiere decir, le va a dar un valor a los métodos privados, a los atributos privados, perdón. ya, ya, gracias. Y luego tiene el get y tiene el set. Ya tiene get y set. Get número, set número en este caso. Como solo tenemos un atributo en este caso que es número, su constructor, ¿a quién va a construir? A este número. El get, ¿qué va a obtener? Va a obtener el número. El set, ¿qué es lo que va a poner o modificar? El número. ¿Ya? Ahora vamos a ver los atributos que tienen, ¿va? Los métodos y procedimientos. Ya antes de eso, veamos qué es lo que puede hacer un número. Si ustedes tienen código normal, ¿no? Pero con un número. Por ejemplo, a un número 1, 2, 3. Vamos a definirlo como objetos. Tengo un número, por ejemplo, acá, que es el 23. Acá tengo otro número, que es el 45. A ver, 4, 5, 6. Y en código, yo ya lo definí esos números. Número 1, que es natural 1, como N1 y tengo N2. Ahora, de N1, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O qué es lo que creen que puede hacer un número entero? Por ejemplo, el 23. ¿Qué cosas puede hacer? ¿O qué puedo sacar del número 23? Si es par, si es Ajá, primo, puedo saber todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cuántos dígitos tiene el número 23. Entonces, el número 1, ¿no? Número 1, punto, número o dígitos. Número de dígitos. Y esto me va a devolver el número de dígitos que tiene el número 23, que es el número 1. El número 2, a ver, lo mismo. Número 2, quiero saber su número de dígitos. Digo número 2, punto, el número de dígitos. Entonces, acá tengo que declarar. Ah, ya, entonces esto tiene una función que es número de dígitos. ¿Qué es otra cosa que puede hacer? Yo puedo invertir el número, por ejemplo, y n cosas que puedo hacer con números, ¿no? Por ejemplo, este es un void o procedimiento que me sirve para invertir. Allá, ¿cuál es la diferencia entre funciones y procedimientos? La función devuelve un valor, ¿no? Pero no modifica en ningún momento el atributo o los atributos, no modifican. Los procedimientos hacen acciones y o modifican los atributos, por ejemplo, el número. Por ejemplo, hacia acá, el número, por ejemplo, el set es un void, modifica el número, ¿no? Porque le estoy diciendo set, cámbiame el valor del número. Y get es una función. Y entonces, la característica de las funciones es que obtienen algo. Y los procedimientos realizan una acción o modifican el valor privado o los valores privados de la clase. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tengo la clase natural N1, que
el valor es 23. Y voy a decir que se invierta. N1 punto invertir. Entonces, ya cuando este 23 ya no va a ser 23, ¿ya? Va a ser 32. He modificado su valor. Entonces, N1, cuando yo llame a N1, ya no va a ser 23, va a ser 32. Si yo digo N1.get, ¿qué me va a devolver? Un 32. Pero antes, si yo antes de invertir obtuviera el valor, por ejemplo acá N1.get, acá me va a devolver un 23. ¿Ya? Entonces, básicamente así funciona. Es una clase o un objeto que yo defino, es un número, y yo puedo hacer acciones con él, que son los procedimientos, o los void, y las funciones me devuelven, son como herramientas. Por ejemplo, me devuelven la cantidad de dígitos que tiene, me devuelve, puedo hacer un toString que me devuelve el número como cadena, por ejemplo, puedo hacer que me devuelva un booleano si es verdad, si es primo o si no es primo, puedo hacer otras muchas cosas, muchas otras cosas con el número. Ya eso es con N1. Si yo tuviera N2 lo mismo. Y yo puedo definir cuántas clases de tipo número natural. N, o sea, muchas clases de número natural. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entienden? ¿Se entiende, no? ¿O alguna pregunta sobre la clase natural? El get, ¿qué significa? Obtener. Obtener, ¿no? Y el Ujú. set, Poner. poner. Ya, Ujú. eso no. Después se entiende. ¿Ves? Ya. Entonces, vamos a ver una cosa más. Imaginémonos que nosotros tenemos una clase vector. No, todavía no han visto vector. Una clase cadena, ¿ya? String. Y yo tengo una clase natural acá.